¿Cómo están? Buenas noches. Comenzamos Tiempos Violentos en las pantallas de Vía X. El sistema carcelario chileno está al borde del colapso. Según el INDH, el 45% de los centros penitenciarios sobrepasa su capacidad máxima de internos y en muchos de ellos las condiciones en que se encuentran los internos atentan contra los derechos humanos. Cada noche en nuestras cárceles personas duermen en los pisos de los baños o pasillos porque no hay camas suficientes. Usted podrá decir, ¿y a mí qué me importa? O por algo están ahí. Pero quizás no ha evaluado que esa postura indiferente nos condena como sociedad a repetir la historia, a transformar nuestras cárceles no en la universidad del delito, sino en la más grande de las fábricas de delincuentes. Está seriamente estudiado que la gran mayoría de quienes ingresan a la cárcel vuelven a delinquir. Y lo que es más triste, sus hijos también lo harán. ¿Y usted sigue creyendo que con indiferencia e indolencia se puede cambiar ese panorama? Desde la época de la colonia, el sistema ha buscado, al menos en el papel, la reinserción o rehabilitación social. Pero en la práctica, ya desde esa época, se paseaba a los reos para castigarlos físicamente como escarmiento. Ahora, hay problemas que se repiten desde aquel entonces. Hacinamiento, insalubridad, corrupción, falta de presupuesto y voluntad política para cambiar el enfoque. Basta de repetirnos como un mantra, la raza es la mala. Tenemos las cárceles y presos que elegimos tener. Porque es fácil decir que se pudran en la cárcel, pero esa gente no desaparece. Y el daño que le hace a la sociedad esa postura, tampoco. Mientras no nos pongamos de acuerdo y no cambiemos la mirada, seguirá existiendo ese submundo llamado cárcel en el que tienen sus propias leyes, sus propias reglas, su propia jerga y su propia jerarquía. Han pasado 180 años desde que se creó la primera cárcel, la penitenciaría. Quizás ya es hora de conversar en serio de nuestro problema y de nuestro precario sistema penitenciario. Bienvenidos todos a Tiempos Violentos. Ahora sabemos que los delitos no solo se cometen en las calles y en los hogares, también se planifican y lideran desde las cárceles, algo con lo que tenemos que terminar. Honorables miembros de la Cámara y del Senado, desde el año 2012 que en Chile no se construyen cárceles. Es muy difícil, nadie quiere cárcel en su comuna. Sin embargo, se ha producido un aumento significativo de personas privadas de libertad y por eso, como presidente de la República, tengo el deber de tomar decisiones difíciles que a veces no sean populares. Quiero que sepan que durante nuestro gobierno aumentaremos en un 12% la capacidad actual del sistema penitenciario, habilitando 4.796 nuevas plazas al 2026, ya sea mediante nuevos recintos o ampliando la capacidad de los existentes, tarea a cargo del ministro de Justicia, don Luis Cordero. Ahí teníamos al presidente de la República, Gabriel Boric, en la cuenta pública, refiriéndose justamente a este problema, la nula infraestructura nueva desde el año 2012 en adelante y de lo que se piensa ser un aumento del 12% de las plazas en el mediano plazo. Saludamos de inmediato a Mauricio Daza, nuestro abogado, como siempre, panelista del programa. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tiempos Violentos. A veces es bueno salir un poco de la contingencia, del ruido del día a día para analizar los temas de fondo con un poco más de pausa, ¿no? Y este es un tema muy importante porque en general siempre estamos hablando de la prevención del delito, sobre todo de la persecución del mismo, pero poco hablamos respecto de las condenas y su cumplimiento y los fines, ¿no? Para prevenir nuevos delitos y sobre todo reinsertar a las personas que han infringido la ley. Y esa es un área del cual la verdad que la opinión pública no tiene mucha atención ni mucho interés. Bueno, como lo dijo Eduardo, eso es un error y queremos ahondar acerca de este tema el día de hoy y cómo mejorar precisamente las condiciones de cumplimiento de sentencias puede mejorar todo el sistema de persecución penal en general. Así que, bienvenido a Tiempos Violentos. Esta noche vamos a analizar el tema de las cárceles. Saludamos a nuestros invitados e invitadas de esta jornada. Con nosotros la abogada del Partido de la Gente, Elizabeth Rodríguez. 10 segundos para ti. Elizabeth, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, este tema no es popular. Todos quieren tratar de reivindicar siempre la divinidad del ser humano, pero no tenemos que tener miedo de hablar de construir nuevas cárceles. No hay que tener miedo de hablar de construir nuevas cárceles y no es popular, es verdad. Es un tema que tiene poca popularidad o cierta resistencia por parte de la opinión pública. Saludamos también hoy día, por primera vez en el programa, a la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Un gusto de conocerte, Patricia. Gracias por acompañarnos en el programa. Bienvenida. Sus primeros 10 segundos. Gracias por la invitación. Yo diría que, tal como se decía en la editorial, la rehabilitación y la resocialización no puede estar solo escrito. Tiene que ser una realidad.
Y ese es un principio y un deber del Estado que hoy día no se está cumpliendo. Perfecto, hoy no se está cumpliendo aquel deber del Estado. Es muy importante y muy relevante aquello. Vamos a ver qué es lo que hace el Estado, cómo se planifica el Estado de cara al futuro ante este problema. Y también por primera vez en el programa, exdiputado, exministro de Estado, hoy el abogado Marcelo Díaz. ¿Cómo está, Marcelo? Buenas noches. Muy bien. 10 segundos para ti. Buenas noches, gracias por la invitación. Mira, yo creo que todo el mundo hoy día tiene en la cabeza la idea de las cárceles de Bukele. Yo no quiero esa imagen para Chile. Estoy pensando más en una noticia que salió hace algunos años sobre Holanda, que comenzó a cerrar cárceles porque no había presos suficientes. Oye, ese ejemplo es bien impresionante. ¿Llegaremos algún día en nuestro país, después de la historia carcelaria que tenemos, desde la época de la colonia en adelante, como yo decía al comienzo, a cerrar cárceles por falta de presos? Sería prácticamente un sueño, una cosa idílica. Usted me dirá, este tipo se pegó en la cabeza. Bueno, hay países que lo han logrado. ¿Podremos hacerlo? Esperemos que sí alguna vez. Algunos datos. En Chile existe una población penitenciaria que bordea los 134.000 personas. De esas 134.000 personas, el 89% de aquellos son hombres, el 11% son mujeres, y hay 51.000 personas en el sistema cerrado y 65.000 que están en un régimen de control abierto. Además, 16.000 de ellos son parte del sistema post-penitenciario. Y el ministro de Justicia durante este año en particular ha hecho un fuerte hincapié en que el sistema está al borde del colapso. También lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos. 45 de las 83 cárceles del país están con una población superior para la que fueron diseñadas. Y es cierto, como yo decía en el comienzo también, hay gente que esta noche duerme en un baño, hay gente que esta noche duerme en un pasillo. Y eso es algo que un país como el nuestro, respetuoso del Estado de Derecho, respetuoso de los derechos humanos, simplemente no se puede permitir. Elizabeth, tú decías, esto no es popular. Y ahí hay un problema grande que de pronto es una piedra de tope cuando se quiere conversar estos temas en serio. Que hace 12 años el Estado decida no construir cárceles o no ampliar cárceles, habla de que también es un reflejo de lo que la sociedad piensa. ¿Cuándo vamos a tener un gobierno o un Estado en general, una sociedad que diga, hablemos de esto de verdad, más allá de si marca o no marca las encuestas? Sí, es que es un tema complejo porque construyendo cárceles generalmente no ganas elecciones. Y lo que dice Marcelo tiene todas las razones, es decir, la utopía es que tengamos que cerrar cárceles. Pero estamos en un continente, en una concadenación de países, que finalmente la idiosincrasia de todos los países demuestra que desafortunadamente necesitamos cárceles para el cumplimiento efectivo de la pena. Hay que entender que no estamos hablando de situaciones, uy, pobrecito, qué pena. Concuerdo con Pamela, con el hecho de tener, Patricia, disculpa, con el hecho de tener programas de rehabilitación, de reinserción laboral, pero esto tiene un antes y un después. Por lo tanto, cuando hay una persona que cometió un delito, a sabiendas, porque esto no es pobrecito cometió un delito, es una víctima, el delincuente es delincuente, y si quiere reinsertarse en la sociedad vamos a tener que tener programas, pero eso no obsta a que no a la existencia del delincuente propiamente tal, y para eso la pena debe ser cumplida, y en eso no tenemos que tener miedo. Ahora, hoy día, tomando el punto que nos instala Elizabeth, Patricia, de que si el delincuente quiere reinsertarse, hoy si una persona que ha cometido un delito y que está privado de libertad, y quiere reinsertarse o quiere rehabilitarse socialmente, ¿puede hacerlo con el sistema como está? La verdad es que es muy difícil y tomando lo que decía Eli, en el fondo hay que tener presente que el cumplimiento de la pena, se han demostrado los estudios que el cumplimiento efectivo carcelario ni siquiera puede tener incidencia positiva en evitar la reincidencia. Por el contrario, la editorial lo planteaba. En general, esto agudiza y profundiza las posibilidades de que la gente no salga del círculo que implica cometer delitos. Y en ese sentido yo creo que acá Chile no ha tenido el debate riguroso y profundo que este tema merita desde la perspectiva de instalar y establecer un sistema de ejecución de penas. Esa es una discusión. Y la otra discusión es si efectivamente necesitamos o no penas de cumplimiento efectivo para todos los delitos. Tú preguntas en la sociedad y en general es como que todo sea cárcel. Claro. Y eso la verdad no tiene ningún sentido. No es razonable que todo delito implique que se encuentren las personas privadas de libertad. Pero esa es una discusión que hay que dar, no solo con altura de mira, sino que saliéndose de la falacia y del titular, para que la ciudadanía también vaya comprometiéndose con esa comprensión que implica entender por qué no todos tienen que ir a la cárcel y por qué es relevante que los que sí tienen que ir cumplan una pena en ese lugar, pero una pena que no vulnere sus derechos humanos. Porque yo fui fiscal y cuando yo pedía penas privativas de libertad, porque estaba convencida de que la cárcel era la única respuesta para ese delito, yo pedía que se le privara de su libertad, no de su dignidad, más esencial que todos los seres humanos tenemos. Y como tú dices, no solo duermen en el baño,
duermen, no voy a usar la expresión, pero la basura, la especie de tortura que se da al interior de los recintos penitenciarios es particularmente grave e inaceptable en un Estado de Derecho, que era lo que tú referías. Y eso es lo que hoy día está pasando. Mauro, ¿cuánto afecta a la discusión seria de este problema el famoso populismo penal? El que lo que plantea Patricia, todo se soluciona con que se vayan a la cárcel. Cometió esto, a la cárcel. Hizo esto otro, a la cárcel. ¿Cuánto afecta a la real comprensión del problema que eso genera en términos del ciclo del delito? Bueno, la verdad que en el ámbito político, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el problema criminal, la verdad que es una moneda de oro que rinde mucho, ¿no? Electoralmente. O por lo menos esa es la interpretación que existe en términos generalizados de quienes participan precisamente de procesos electorales y que finalmente llegan al Congreso o llegan al gobierno, ¿no? Con un discurso de vamos a poner término a la delincuencia, vamos a parar la puerta giratoria, ¿no? Más policías, más cárceles sin más, no señalando de qué manera esto va a incidir de forma concreta y a partir de evidencia en disminuir las tasas de delincuencia. Y ese es un problema, ¿no? Y acá, lamentablemente, lo que estamos viendo es que frente, ¿no?, a hechos que remueven, ¿no?, a la opinión pública, delitos graves, ¿no?, que la conmocionan, entonces la respuesta es decir, bueno, vamos a subir las penas, ¿no? Además vamos a establecer de que las personas condenadas por cierta categoría de delitos no van a poder acceder a la libertad condicional o los requisitos van a ser mayores. Y eso es absurdo, ¿eh? Porque, ojo, las personas que están cumpliendo una condena y que acceden a la libertad condicional y terminan su condena en esa situación tienen un porcentaje de reincidencia sustantivamente menor que las personas que cumplen toda su condena privada de libertad, porque se supone que tienen que mostrar avances que sean progresivos y significativos durante el periodo de cumplimiento de la condena. Entonces, ese es un tema grave. La falta de voluntad de abordar este asunto también se demuestra en otros ámbitos. Por ejemplo, el tema de los tribunales de cumplimiento de penas, ¿no? La verdad es que en este ámbito hay un proyecto, el que conozco yo por lo menos más antiguo, viene de la época del presidente Ricardo Lagos, ¿no? Y la verdad que no hay, digamos, una voluntad política de avanzar en estos tribunales de ejecución de penas. Entonces, esto da cuenta de que finalmente tenemos que cambiar un poco la mirada. Lamentablemente, lo que ha ocurrido es que de alguna forma el discurso público, el debate público se ha degradado, ¿no?, en términos tales de mostrar todos los grandes problemas que tenemos que enfrentar como sociedad como una cuestión binaria, ¿no? Bueno o malo, claro. Mire, o que se pudran todos en la cárcel, más pena, o entonces usted está a favor de los delincuentes. Y no es así, digamos, es una situación que es mucho más compleja. Ojalá que estemos a la altura. Fíjense, esto es bien interesante, hubo 31 proyectos priorizados por parte del Ejecutivo y además el Congreso Nacional en un acuerdo que involucró a la ministra Toá junto con el presidente de la Cámara y el Senado. Y en ninguno de estos proyectos priorizados está, por ejemplo, el Tribunal de Ejecución de Penas, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la voluntad? Parece que no hay mucha. Marcelo, tú fuiste gobierno, tú fuiste ministro, fuiste diputado oficialista en su momento. ¿Cuál es la piedra de tope para haber ampliado, para haber mejorado sustancialmente la infraestructura carcelaria? Los planes reguladores, el que no hay lugar donde construir, el que ningún alcalde, ninguna comunidad quiere una cárcel cerca, o la oposición de turno, que simplemente dice, no, eso no es una prioridad y empieza un negocio que finalmente termina reduciendo los planes de un gobierno. Yo creo que la respuesta está en la pregunta anterior, a propósito de lo que decía Mauricio, en el populismo a secas, no solamente el populismo penal. Mira, ha entrado el debate de cuánto le cuesta al Estado de Chile, o como argumento en la discusión, cuánto le cuesta al Estado de Chile mantener un preso. Eso creo que es de 700.000 pesos, más que la PGU. Entonces, ¿el Estado puede gastar en eso? ¿Debe gastar en eso? Vamos en más, vamos en más. Entonces, cuando tú, o una anécdota quiero contar, yo era embajador, Jorge Burgo era ministro de Defensa, y me llama Jorge Burgo para decirme, mira tu proyecto, un proyecto que habíamos presentado para aumentar la pena del delito de homicidio simple. El gobierno le puso urgencia para evitar que Chile se convirtiera en el hazme-reír penal del mundo, en el que si entraba en vigor la ley Emilia se iba a convertir en el delito con mayor sanción que había en el ordenamiento jurídico nacional, donde efectivamente podía haber un accidente resultado muerte, que te hacía responsable penalmente, pero no había intención. Iba a tener mayor sanción que el homicidio simple en Chile. Y se apuró para que no ocurriera eso. Creo que durante un par de semanas fue más gravoso penalmente en Chile cometer la infracción prevista de la ley Emilia que un homicidio Y durante simple. años el robo fue más grave que el homicidio. El robo. Entonces,
el populismo a seca, porque está el populismo penal del que se hace bien cargo Mauricio y también, por ejemplo, la inviabilidad que ha tenido la creación de los tribunales de ejecución de pena, la imposibilidad, porque nadie quiere una cárcel ni un basurero en su barrio, pero en alguna parte hay que instalarlo y no se puede instalar en el espacio. No se ha inventado esa fórmula. Y la discusión presupuestaria, porque cuando uno invierte en cárcel, está invirtiendo también en seguridad pública. Porque si uno lograra que efectivamente las cárceles fueran, ¿qué es lo que pasó en Ámsterdam, en Holanda? Holanda cerró cárceles no por snobismo, lo cerró porque efectivamente había una mayor eficacia en la labor de reinserción penal, de reinserción social, perdón, de su ordenamiento penitenciario, de su sistema penitenciario. En Chile no. En Chile lo más probable, lo dijiste tú en la introducción, que alguien que ingresa a la cárcel termine no solamente persistiendo el delito, sino que ampliando sus redes delictuales, dentro de la cárcel, fuera de su cárcel, e involucrando a más actores de su propia familia, de su núcleo cercano. Es decir, aumentamos la posibilidad de gente vinculada a los delitos. Yo creo que, y si uno vuelve atrás, a propósito de lo que decía también Patricia, todos nos acordamos del incendio de la cárcel de San Miguel. Sí, claro. Uno de los que murió estaba preso, privado de libertad por vender CDs pirata en la calle. ¿Es razonable que alguien que comete ese delito sea privado de libertad? Porque en ese caso era porque Amá había sido reincidente. Reincidente ni mismo delito. De verdad es una ofensa al sistema jurídico de tal magnitud como para privarlo de libertad. Bueno, durante mucho tiempo el Parlamento es cosa de revisar los proyectos de ley. Cada vez que ocurría un hecho que causaba conmoción del ámbito de la seguridad pública, proyecto de ley. Sí. Prioritario, se apuraba. Entonces, ese populismo, que no es solamente penal, es social, es cultural, es político, por sobre todas las cosas, ha hecho que tengamos esta crisis carcelaria que si no se ataja bien, y yo estoy de acuerdo con el ministro Cordero, estamos a puertas de una crisis mayúscula que se arrastra hace 30 años, 20 años. 81 personas fallecieron en aquella fatídica madrugada en la cárcel de San Miguel, en lo que para muchas personas es simplemente un atentado a la conciencia humana. Habían personas, como decía Marcelo, detenidas por piratear CD y que fallecieron en un incendio atrapados. Una cosa simplemente tremenda. Hablando de populismo, dentro de la conversación aparece la figura de el presidente Bukele. En Chile las encuestas lo posicionan con una alta valoración, como una cosa positiva. Y al ruedo de la discusión entra Isabel Allende, la connotada escritora nacional. Isabel Allende y la crisis de seguridad lo destaca el diario The Clinic. En Chile ahora la gente está añorando un Bukele. Yo digo, tengan cuidado, eso fue Pinochet. Elisa Rodríguez, ¿qué te parecen las palabras de Isabel Allende? No, yo no estoy de acuerdo. Bukele, nos gusta o no nos gusta su sistema. A mí no me gusta específicamente lo que uno ve en las noticias, pero es popular y eso es lo grave. Ahora, él es democráticamente electo, su pueblo lo escoge y somos países diferentes y tenemos realidades distintas. Yo creo que sí hemos perdido mucho de vista en la discusión, tal como dice Patricia, los procesos a priori. Esto de analizar por qué estamos en tal nivel de delincuencia, por qué el tipo de delito, por qué la gravedad del delito y cómo como país, como gobierno, como Estado no nos hemos hecho cargo de ese trabajo. Y ese trabajo va a generar a largo plazo las diferencias sociales. El punto es que estos temas son a largo plazo. No es que de un día para otro vamos a solucionar el tema carcelario, claro, o la eliminación o la disminución de la delincuencia. Pero uno no ve audacia en la clase política de decir, política okay, pública. Aunque no sea popular, lo vamos a hacer. Y a mí me llama la atención el que, Patricia, el presidente Bukele sea en Chile tan valorado con políticas que denostan los derechos humanos, que aplastan los derechos humanos y que para muchas personas ya es una figura que ha golpeado su propia constitución. Entonces, cuando Isabel Allende dice, ojo, que lo quieren, lo valoran, lo añoran, pero es Pinochet, ¿es lo mismo el presidente Bukele que Augusto Pinochet? A ver, yo parto por decir que a mí no me gusta ningún violador de derechos humanos, independiente del color político que tenga. Y Bukele lo que hace con las personas a las que ha privado de libertad en el contexto de la exhibición pública y de lo demás que hace es violar derechos humanos. Dicho eso, me parece que es evidente que un dictador no se puede asimilar a alguien elegido democráticamente, más allá de lo que implique luego el ejercicio del poder. Hemos conocido gobiernos elegidos democráticamente que luego se transforman en procesos dictatoriales indiscutiblemente. Pero me gustaría poner un foco en algo que me parece particularmente relevante y que no puedo no decir habiendo sido la defensora de la niñez. Que la única manera en que entendamos como sociedad que tenemos la posibilidad de llegar a necesitar menos cárceles es entender cómo
prevenimos efectivamente la violencia que afecta a niños desde muy pequeños en su desarrollo vital y cómo esa violencia que les afecta desde sus entornos familiares, pero también sociales, va generando la posibilidad de que en definitiva el delito sea una alternativa de vida viable. Hoy día los niños están expuestos a bandas de crimen organizado, están expuestos a narcotraficantes, están expuestos a ser reclutados por estas bandas que les ofrecen con mucha rapidez dinero para poder obtener aquellos bienes que les permiten el like en Instagram o el reconocimiento en un entorno en que lo material termina siendo particularmente relevante. El Estado lo que hace es entregar, porque no ha tenido la capacidad de ofrecerle a los niños un entorno social suficientemente contundente para que el delincuente no le ofrezca la mejor alternativa. Y en ese sentido, la posibilidad de que eso redunde en que ese niño termine vinculándose con hechos delictuales y luego construyendo una vida relacionada con el delito es una realidad, porque tú sabes que el porcentaje de niños que ha pasado por la red proteccional es altísimo, el que luego tiene vinculaciones con el sistema de justicia juvenil y con el sistema de justicia penal adulto. Entonces, se creó el sistema de garantías de la niñez 30 años después de la convención. Somos de proceso lento, bien lo sabe aquí quienes me acompañan. Y ese sistema parte de la base de prevenir vulneraciones a los derechos y de incluir en esa prevención a las familias para que tengan más y mejores herramientas también para poder apoyar los procesos de crianza de los niños. Entonces no quiero que dejemos de lado ese ámbito, ese foco que me parece particularmente relevante para tener un impacto luego en lo futuro. ¿Es suficiente con el servicio de reinserción social juvenil que se va a implementar de manera gradual, como ha planteado el ministro de Justicia, y que comenzó a operar el 12 de enero del 2023? Mira, a diferencia del servicio de protección especializada, que es el que sustituyó a Sename para los niños que eran vulnerados en sus derechos, el servicio de reinserción social juvenil está concebido legislativamente y presupuestariamente de manera debida y adecuada. Y por lo tanto eso debiera implicar que todo lo que tiene que ver con los programas de intervención en reinserción, en libertad o en medio cerrado, debieran ser especializados en términos suficientes para asegurar que esos niños salgan y cortemos carreras delictuales. Sí. Lo que no pasa con los adultos. Porque cuando hablamos de la reinserción y a lo que hacía referencia Marcelo, en Holanda, claro, empiezan a cerrar las cárceles porque se dan cuenta de lo que los estudios dicen, que las penas cumplidas en libertad con sistemas de reinserción efectivos redundan en que la gente no reincide. El problema es que nuestro sistema de reinserción acá es nefasto. Claro. No hay. No hay. Es que nunca pareciera que está en el papel, No pero en la práctica no. Donde está el presupuesto, no. Exactamente, porque tampoco hay especialización, porque no se financia adecuadamente y por lo tanto tú no eres capaz de hacer un seguimiento que te asegure que esa persona que está cumpliendo una pena en libertad realmente está saliendo del quehacer delictivo. Claro, y perdón, y con esto no quiero ser ofensivo con quienes trabajan en reinserción en las cárceles, que hacen una labor prácticamente heroica, psicólogos, psicólogas, terapeutas, gente que se saca, perdónenme, la cresta, fundaciones, iglesias que están ahí, que tratan de hacer un aporte y que parece simplemente, no sé, una cosa titánica. No quiero ofenderlos a ellos, pero la verdad es que cuando uno mira los presupuestos del sistema en general, en reinserción no se están poniendo las fichas. Mauricio ahora se quiere aportar algo y Pero perdón, solo decir que en ese sentido ese reconocimiento me parece que revela lo amateur del sistema. Claro. Porque cuando tú dices que hay fundaciones, que está en la iglesia, es que es como que todo lo hacemos así como vamos viendo como si es de caridad. Profesionalicemos este país de una vez. Del bingo. Gestionemos, por favor, el Estado eficientemente. Si la ciudadanía no resiste, más Estado ineficiente. La modernización del Estado es clave y ahí me imagino Marcelo, que ha tenido roles particularmente relevantes en ese sentido, debe tener también esa visión, yo espero. El punto es que hay que comprometer eso transversalmente. A ver, Marcelo, escuchemos a Marcelo ya que le tira la pelota a Patricia. A propósito de eso. La modernización del Estado es parte importante de esto, porque tenemos que dejar de ser el país de la completada bailable para reunir fondos para arreglar algo. Importante. Mira, yo fui miembro de la Comisión de Constitución largos años. Discutimos 3 proyectos de ley de creación o de superación del Sename. Y voy a decirlo con franqueza, porque además se lo dije a los gremios. Gran parte de resistencia venía de los gremios. Totalmente. Porque la verdad es que había muchos funcionarios que no estaban capacitados. Yo creo que en la última ley acordaba un mecanismo para poder jubilarlos anticipadamente, capacitar a los que se pueden capacitar y el resto sacarlos. Porque, y yo lo voy a decir con todas sus letras, en Gendarmería también se ha chipeado mucho la contratación de funcionarios durante muchos años, muchos gobiernos. Que el parlamentario tenía influencia, entonces metía contratitos. Hay una cosa que a mí siempre me pareció anómala, es una institución armada, pero que se agremia
Eso no se lo permitiríamos a Carabineros, no se lo permitiríamos a las Fuerzas Armadas. Pueden hacer un paro, Pero Carabineros no. Bueno, Para un exactamente, ejemplo. tuvimos muchos gremios, yo me relacioné mucho con ellos, porque todos esos proyectos que llegaban a Constitución, el estándar de los funcionarios de los servicios de reinserción, tanto adulto como juvenil, debiese ser de los mayores del Estado. Aquí hay que poner plata. Cuando uno dice 700 por reo, es muy poco. Sí, la PGU es menos que eso, es verdad. El problema de la PGU no es lo que estamos gastando en reinserción. Nivelemos para arriba. Hay que nivelar para arriba. Entonces, cuando uno quiere de verdad pensar en un sistema de reinserción y resocialización efectivo y eficaz, tiene que meter muchas lucas, tiene que revisar muy bien las competencias del personal y probablemente hacer reingeniería también en los procesos de control. Sí. El otro día un comediante decía, bueno, ven los drones, ahora van a ser los drones que sueltan droga en los centros penitenciarios. Las imágenes que usted estaba mostrando, que las vemos reiteradamente, hay droga, hay Pelotazo. teléfono, la precariedad de las celdas, que duerman en los baños. Ojalá los baños tuvieran un estándar mejor, pero ni siquiera la habitación, la que está mostrando ahora en pantalla. Eso es dignidad para el que está en la cárcel. Estamos ofreciéndole condiciones para que repiense si su conducta fue la correcta y mejor, y cuando salga al medio libre o libertad, deje ese camino. No, por el contrario. Entonces, movilización del Estado, plata, coraje, para hacer las cárceles, para meter la plata que hay que meter, para hacer los cambios que hay que hacer, y eso lamentablemente, transversalmente, no ha ocurrido. Mauricio. Sí, a ver, tomo un poco lo que dice Patricia. Efectivamente, este es un problema multifactorial, digamos, no tiene una sola arista. Pero uno de los temas relevantes tiene que ver precisamente con el sistema de protección de menores que están en situaciones de vulnerabilidad en nuestro país. Y en ese contexto, solamente señalar un dato, que yo diría que es brutal y que no se le ha tomado hasta el día de hoy el peso. El año 2018, Naciones Unidas emitió un informe donde dice que el Estado de Chile, vulnera de forma sistemática los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que están en el sistema de protección que depende del Estado, de esos menores vulnerables, ¿no? Y lo dice que es sistemático y señala que Y no grave. son hechos aislados, fíjense, y que además es algo que viene desde hace décadas. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que efectivamente tenemos menores que están en una situación de vulnerabilidad, donde ellos vitalmente, bueno, ¿qué es lo que observan? Un Estado que los vulnera, ¿no? Por una parte, ese es el Estado, ¿no? El que debe dar una protección y además mostrar una alternativa de desarrollo de vida de estos menores. Y por otro lado, están los grupos, ¿no? Sobre todo que están creciendo, de crimen organizado, que le ofrecen, ¿no? Dinero, ventajas, ser parte de un grupo, protección. Entonces, ¿ustedes qué creen que van a elegir esos menores? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es hacer un esfuerzo que de alguna manera se ha desarrollado, esto fue el año 2018, y se ha concretado en varios pasos, y Patricia lo conoce, ¿no? El establecer, ¿no? El catálogo de garantías para niños, niñas y adolescentes, pero eso no basta, ¿no? Porque uno puede establecer en el papel la garantía más maravillosa del mundo. Oye, la Convención de Derechos del Niño está vigente en Chile, pues, desde hace harto tiempo, pero es letra muerta, entonces se requiere de un sistema, ¿no? Y el sistema involucra un diseño institucional que yo no sé si se avanza mucho con esta división, ¿no? O sea, matamos al Sename y creamos dos entidades, ¿no? Una que va a estar a cargo de los niños, niñas y adolescentes infractores de ley, que depende del Ministerio de Justicia, y otro que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que en el fondo es para la protección de precisamente niñas, niños y yo creo adolescentes que Mauricio, yo creo que eso fue vital. no son infractores. Sí, pero hay que ver, Pero hay que tienen ver que cómo hablar. va. Porque Tienen que fíjate hablar, que pero- una de las cosas que se critican además de este informe es algo que yo creo que se ha hecho extensivo a distintos ámbitos de la gestión del interés público, la teoría del voucher. Un niño es una unidad económica. Exacto. Y lo que ocurre es que distintos operadores privados lo que hacen es básicamente obtener, ¿no? Fondos del Estado para poder proteger a estos menores, ¿no? Vulnerables, y lo hacen a cambio de una retribución de un niño, una determinada unidad La económica. Esa es la diferencia pregunta El de mía- problema es Sí, pero la ¿de pregunta qué mía es- manera eso se ha fiscalizado? Ahora que estamos hablando de las fundaciones, ¿no? Claro. Ya, Está pero en ese es otro boga. tema, porque yo no ¿De qué? tengo... ¿Cuál es el problema, Mauricio? ¿Cuál es el problema que una familia o un hogar tenga la posibilidad de cuidar a estos chicos que no son no son infractores de ley, como lo dice la norma, y que finalmente es un costo, sí es un costo para cualquier familia. Si no es problema. ¿Y cuál es el problema Bueno, entonces? No, Siempre y pero- no, el cuando problema es cuando existe no un se sistema de fiscaliza seguimiento. y se transforma todo, insisto, en una suerte de mercado. Pero, Porque pero tiene Mauricio, que ¿te haber puedo hacer un una rol del pregunta? Estado ¿Te puedo hacer una mucho pregunta?
claro acerca al punto. Yo te quiero hacer una pregunta, porque yo estuve en contra de eso. Yo voté, estuve en la discusión de la ley del Sename, o de las nuevas instituciones post-Sename, en este caso del Servicio de Protección de Menores, o en protección de, no me acuerdo cómo se llama exactamente. niños. De niños. No digan De la menores, niñez. por Estoy favor, usando que me va a de la venir. niñez. De la niñez. Niñez. Que tiene un nombre medio raro. Servicio de Protección Especializada de Es- Niñez y Y Adolescencia. adolescencia. Es largo Y el nombre. de largo. nosotros no Ahí éramos está. partidarios, estaba incluso el presidente actual en esa comisión, no éramos partidarios de esta creación de esta unidad de subvención por niño, de esta suerte como de economización o de economizaje del cuidado de los niños. Éramos partidarios que el Estado asumiera de manera principal la responsabilidad. El gobierno estaba en otra, el gobierno del presidente Piñera, el ministro era, creo que Hernán Larraín, si no me equivoco, en esa época, estaba en otra. ¿Ah? El subsecretario No, pero Boza. esto lo llevó Mideso. No. El de También iba protección Osa. Que Osa especializada, eras CGGO, entonces está, es Express. Pero ¿cuál es el Mire, problema? puedo hacer dos A ver, posiciones. ¿cuál es el termina Porque Marcelo nos con parece que Patricia. hay ciertas materias donde la variable privada, lo que tú dices es cierto, son fundaciones, muchas cumplen roles muy determinados, pero también está demostrado que muchas de ellas abusaron, maltrataron a niños y niñas que estaban bajo su cuidado. Entonces uno dice, hay ciertas materias donde el Estado debiese reservarse para sí la responsabilidad completa. Yo creo que una de estas era esa. Yo no estoy ¿Puedo de hacer acuerdo con eso. Patricia, tú tienes una Unas utilizar la precisiones. materia. Primero, en lo que dice Mauricio, la diferencia entre el Servicio de Reinserción Social Juvenil y el Servicio de Protección Especializada es precisamente el financiamiento. Yo critiqué, siendo defensora de la niñez, severamente que el Estado resolviera mantener el sistema de financiamiento vía subvención Eso. del Servicio de Protección Especializada y en el Parlamento no hubo caso que entendieran que había que modificar la estructura financiera. Como lo hace Reinserción Social Juvenil, que da lo mismo cuántos niños estén como infractores penales, el servicio asegura un estándar de financiamiento que te permite, con gente especializada, tratar el tema. Eso no pasa en protección especializada. O sea, con los niños que son vulnerados en sus derechos está el voucher, que implica que yo pago a un organismo colaborador un determinado monto. Por lo tanto, acá hay una decisión política. Así es. Y quienes la tomaron se tienen que hacer responsables porque el informe al que hace alusión Mauricio, que es el de verdad vergonzoso y lapidario para cuando nos creemos país OSD, que el Comité de los Derechos del Niño te diga que eres un país que ha violado grave y sistemáticamente los derechos humanos de los niños teniéndolos bajo su cuidado por más de 30 años, y tú no eres capaz de entender que parte de esa violencia está puesta en el sistema de financiamiento y no lo cambias, me parece que es una irresponsabilidad de la O sea, cual es que hay gente que se tiene que hacer cargo. es impresentable. Pero le respondo también a él y creo en ese Sí. sentido, yo tengo una posición, a mí me parece que el Estado debiera hacerse cargo de esto, pero no tengo problema si el Estado política y democráticamente resuelve que los privados lo hagan. El punto es la fiscalización. El control, Y el claro. punto es el lobby que hacen, y esto lo puedo decir ahora que ya no soy defensora de la niñez, los organismos colaboradores. Te voy a poner un ejemplo. El servicio tenía que entrar en funcionamiento y tiene que acreditar y reacreditar a los organismos colaboradores que atienden e intervienen con los niños. Ya. El lobby que hicieron los organismos colaboradores para impedir que la ley entrara en funcionamiento y exigiera la reacreditación en el tiempo que preveía la legislación, implicó un proyecto de ley de un día para otro puesto en tabla para que ellos no pudieran ser sometidos a Bueno, eso el pasa, análisis eso que pasa. venía de la reacreditación y lograron postergarlo meses. O sea, la exigencia de acreditación la lograron postergar en el lobby que hicieron en el Parlamento. ¿Bajo qué argumento? eh, ¿Cuál es el argumento que de presentaban? que no eran capaces de hacerlo, Que de no que llegaban. no tienen los requisitos. Entonces, mira, los organismos colaboradores, hay muchos que hacen su trabajo muy bien, pero también hay muchos que han violado derechos Sí, humanos claro. de los niños. Claro, y el que no, punto es y que no han tienen salido del sistema. al servicio atado de manos porque lo tienen con la amenaza de que si yo no estoy, Tú no puedes. nadie atiende al niño. Exacto. Y esa es la amenaza y tienen al Estado de rehén. El punto es que eso me daría lo mismo si se trata de timbrar papeles. Claro. Pero eso afecta todos los días, Exactamente. todas las noches, como hoy día, Es por a eso la la vida de esos diferencia. niños. Es que- Es por a eso la ver. diferencia. Cuando yo digo, Eduardo, que no es tan mal un nuevo sistema donde acreditemos a estos chicos vulnerados, porque hay que entender que hay dos esferas de tratamiento diferentes. Y cuando pongamos un ejemplo práctico para la gente que nos ve en la casa. Un chiquitito o una chiquitita que fue vulnerada en su indemnidad sexual con 5 años de edad, 10 años de edad. Va y llega a un hogar, mamá, papá, con un tratamiento por detrás, con psicólogos, con terapia ocupacional. ¿Por qué no recibir un voucher? Esa familia puede estar sujeta a fiscalización, sujeta a evaluaciones mensuales.
esa fiscalización es la importante y va a permitir Pero que si- un menor que fue tiene la capacidad el vulnerado Estado en de su esfera fiscalizar de algo así? protección pueda seguir y salir de su vulnerabilidad máxima. Pero eso era lo que te iba a contar, Eli. Las familias de acogida, que es lo que tú estás refiriendo, porque una cosa es la adopción, que Sí. lleva 8 años Sí, no. durmiendo en el Congreso el Nada que proyecto, decir. porque a nadie le importa, pero luego Exacto. todos rasgamos vestiduras cuando Sí. pasa algo con un niño que está en Sename, y yo les digo a los parlamentarios, bueno, ¿y los 8 años del proyecto de ley de adopción cuándo? ¿Saben cuánta gente hay esperando para adoptar? Bueno. Y tú sabes que 8 Y años las calificaciones. son la vida de un niño. Sí. Sí. Para nosotros 8 años, ya a esta altura, cuando uno es más viejito, ya no importa tanto. Claro. Pero hay niños que tienen 4 años, o sea, el doble de sus vidas en que el Congreso resuelva que esto es importante. Pero lo que te iba a decir, las familias de acogida reciben menos financiamiento que los organismos organismos colaboradores. Y te aseguro Por lo que tanto, hacen el más. estímulo del Estado está mal puesto, porque lo que tenemos que asegurarle al niño es el derecho a vivir en familia. Ojalá las residencias no existieran. Claro. Lamentablemente, ningún país ha logrado erradicarla y tampoco pretendamos que sea así. El punto es que tienes que poner los huevos, para decirlo en términos En las canastas prácticos, correctas. en las canastas correctas. Y cuando tú quieres estimular que los niños estén en familia, es obvio que no puedes financiar con menos plata a las familias que a los organismos colaboradores, o sea, a dos dedos de frente. Bueno, pero mira, el punto es Pero que, viste claro, que el el voucher no Sename... es el problema, Mira, tanto es el el Estado... sistema. A ver, Eli, Mauricio, por favor, dale. Tanto el Estado, ¿no?, como un órgano colaborador, o sea, un privado, ¿no?, que recibe a los menores con una subvención del Estado, con este voucher, ¿no?, que se denomina, bueno, se ha constatado que en ambos casos han vulnerado gravemente, muchas de estas instituciones, no todas, obviamente, pero muchas de ellas han vulnerado gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes que están a su cuidado. El problema es que frente a esto ocurre poco o nada. Entonces, claro, uno podrá decir más allá del modelo, ¿no?, porque uno podrá tener una discusión, ¿no?, en general, ¿no?, respecto de si es que es bueno que se gestione el interés público, ¿no?, por entidades privadas de manera prevalente o por el Estado. O hacer una distinción, veamos en qué ámbito, porque de repente, claro, hay determinados ámbitos para poder, por ejemplo, atender a personas que están en asentamientos precarios, ¿no?, en alguna región, puede ser una buena idea, pero para atender niños vulnerables puede ser no una tan buena idea o tiene que haber una mixtura. Pero en ningún evento se puede aceptar lo que ocurre al día de hoy, donde esto queda en la impunidad, pero no solamente en la impunidad en el sentido de que no se castiga ejemplarmente a todas y todos los que cometen este tipo de vulneración, sino queda en la impunidad institucional, porque las cosas siguen funcionando más o menos igual. Claro. E insisto, y esta cuestión no se trata... mira, es tan grave lo que ocurrió el año 2018, yo cuando leí el texto no lo podía creer. Porque, te insisto, Naciones Unidas nos pone a nosotros al nivel de un país, Sí. no sé, no quiero ofender a África, pero africano, ¿no? O sea, te están diciendo el Estado de Chile está vulnerando los derechos de sus niños Claro. vulnerados. Claro. Ah, o sea, oye, cuando un niño va al Estado es porque no tiene ninguna otra opción. ¿Y qué recibe? ¿No? ¿Es violado? Vulneración, claro. ¿O lesionado? ¿O incluso es asesinado? O sea, así Mira, directamente. yo- Entonces, eso parece que no tiene, digamos, una correlación con la importancia que debiese existir y la prioridad, ¿no?, que le debiese dar el Ejecutivo. Yo tampoco me acuerdo que dentro de los 31 proyectos priorizados, ¿no?, por parte del gobierno haya algo acerca de esta materia. Es que a eso Tremendo. iba. Dame un segundo, Eli, porque materia... quiero entregarle algunos datos. Son datos que generó un estudio hecho por el Observatorio de la Defensoría de la Niñez entre el 2018 y el 2022. Es importante aportar datos, ahí está en pantalla, es Sí. importante aportar datos para que esto no sea opinión desde la guata, de lo que uno ve, de las Evidencia, noticias, evidencia. incluso desde informes internacionales como apuntaba Mauricio. Muy bien. Mira, esto es dato duro. Desde el 2018 a la fecha ha disminuido la participación de adolescentes en delitos. Disminuido. Así es. Lo que se constata al examinar la cantidad de ingresos al sistema de adolescentes penalmente responsables, ¿cierto? 33.836 en 2018, 20.194 en 2021. Como también si se mira la distribución de delitos de mayor connotación en comparación al total de la población. El 2018, los delitos cometidos por adolescentes de 14 a 17 años representan el 11% del total, mientras que esa proporción, el año 2021, llega solo al 7%. En conclusión, menos adolescentes participando en delitos, adolescentes cometiendo delitos más violentos y aumenta el uso de armas. Hay un tema con la reincidencia que es grande. El 10% de los adolescentes explican el 35% del total de las detenciones. Ese es el problema. O sea, hay casos de adolescentes que han sido detenidos 75, 78, 82 veces. Entonces uno dice, ¿el sistema permite que ese adolescente se reinserte? No.
Pero mira, No. Eduardo, yo quiero valorar este informe y decir que me parece algo muy importante porque nosotros todavía tenemos poca capacidad de reconocer la solvencia institucional y el rol de alguna institución. Me acuerdo, Patricia iba a esa comisión con su asesora en representación de la defensora de la niñez y había parlamentarios que creían que era una ONG o que su rol era el de una ONG, entonces me molestaba que estuviera ahí opinando. Para eso la creamos, para que sea una voz autónoma, independiente y soberana respecto a la protección de los derechos de la niñez y la infancia. Y lo que queremos es que esté ahí, y que sea un Pepe Grillo, y que opine, y que contradiga al gobierno y al Poder Legislativo. Es el mismo rol del Instituto de Derechos Humanos. También por eso es un organismo autónomo. Tiene un proceso de designación especial. Eso hace más urgente que el Senado resuelva también a la sucesora de Patricia. Pero costaba entender eso. Entonces, al final del debate se trababa lo que dice Mauricio, que me acuerdo de esta discusión. Había quienes decíamos que el Estado debía hacerse cargo por completo y había que acabar con este esquema de financiamiento mixto porque había sido parte del problema, y perpetuarlo no era parte de la solución. Pero bueno, salió lo que salió. Yo no tenía esta noticia del lobby que habían hecho las instituciones colaboradoras para prorrogar el examen de requisitos. Y recuerdo que había muchos días que nos pedían audiencia por ley de lobby. La mayoría no les dábamos porque sabíamos que, no porque sea malo, si está súper bien que la pidan, para eso está la ley de lobby, para pedirla. Sí, claro. No les dábamos porque entendíamos que eran parte del problema y no la solución. Y sabíamos lo que venían. Entonces, yo creo que en la medida en que nosotros vayamos reconociendo la pertinencia institucional de que ciertas instituciones que tienen por ley carácter autónoma en el debate público y que están para incomodar a los decisores públicos, en el legislativo y el ejecutivo, las cosas pueden ir cambiando. También al Poder Judicial. Porque muchas de estas cosas, particularmente en reinserción social o en ejecución de pena o en reincidencia, los tribunales también tienen mucho que decir y mucha responsabilidad que asumir. Y no la asumen mucho, no la asumen mucho. Yo creo que es parte de la conversación si lo que queremos un sistema penitenciario que tenga los que tienen que tener privados de libertad, pero que cumpla el objetivo de reinsertar socialmente a esos privados de libertad. Si que queremos algún día, no la utopía, que nos pase lo que le pasó a Holanda hace 10 años, que empezó a cerrar cárceles. Porque no, yo por lo menos no quiero lo de Bukele. Yo entiendo la popularidad de Bukele. Si mañana sale un político y dice, como han salido varios, decir, mira, a los que roben les vamos a cortar la mano, a los que abusen los vamos a castrar. Acuérdense que el proyecto de ley se han presentado así. Claro que va a ser popular, porque la gente anhela, quiere y merece seguridad. El problema es que los decisores públicos, los actores políticos, no pueden comportarse como si fueran una hoja de papel en el viento. Tienen que ser capaces de tener una ruta clara. Dame un segundo, por favor, tenemos un invitado esperando. Lo que uno encuentra increíble es que fundaciones que violentan a estos niños, niñas y adolescentes, que vulneran sus derechos, sigan en el sistema. Fundaciones cuyo giro principal no tiene nada que ver con manejo de niños, niñas y adolescentes, tengan hogares y que eso se mantenga. Es una cosa que uno dice, es de locos. Estamos en contacto a esta hora de la noche con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, quien amablemente ha atendido el contacto del programa. Jaime, gusto saludarlo. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estamos hablando de un tema del cual, claro, se habla poco, se analiza poco, se debate poco. El tema penitenciario en general, y ahora nos enfocamos principalmente en niños, niñas y adolescentes. El presidente ha comprometido ampliación de plazas, un 12% más de plazas. ¿Cómo va esa iniciativa y en la práctica se va a poder cumplir, subsecretario? Sí, bueno, lo primero es que efectivamente el sistema penitenciario se encuentra hoy por hoy con una tensión bastante importante, principalmente producto de dos grandes fenómenos que están cursando. Son fenómenos, unos tienen un poco más de larga data y otros más recientes. ¿Cuáles? El primer fenómeno tiene que ver con el aumento exponencial de las personas privadas de libertad, y es un fenómeno que se ha dado principalmente en el último año. Nosotros cuando asumimos como gobierno existían aproximadamente 41.000 personas privadas de libertad. La capacidad del sistema penitenciario en el régimen cerrado es para 42.000 personas privadas de libertad. Ya. Es decir, asumimos teniendo una ocupación del sistema penitenciario de un 97,3%. Ya. Esa ocupación, por cierto, no es general en todo el país, o sea, no significa que todos los establecimientos penitenciarios tengan una ocupación del 97,3%, sino que hay algunos que tienen más población que otros y otros con ahí todavía holgura. Sí. Sin embargo, en un año, en lo que hemos asumido como gobierno, la población penal en régimen cerrado creció a prácticamente 49.000 personas. ¿Ya? Ya, o sea, tenemos... Es decir,
7.000 personas más de las que debiésemos tener en las cárceles. Exacto. Y eso implica que el sistema penitenciario hoy por hoy se encuentre con una ocupación del 118%. ¿Ya? Es decir, ya tenemos sobrepoblación en el sistema penitenciario. Las causas de este fenómeno son múltiples. En primer lugar, nosotros habíamos visto un aumento, pero más paulatino, hasta el año 2018, que se congeló con la pandemia. Ya. Y una vez que salimos de la pandemia, el 2021 empezó también nuevamente a aumentar. Sin embargo, ese aumento se volvió exponencial en el año 2022 y en lo que va del año 2023. Ya. Pero también hay otra causa de este fenómeno que tiene que ver con una deriva legislativa ¿Ya? de mayor punición de los delitos que se cometen. ¿Ya? Y ¿Sí, ahí, secretario? efectivamente, Sí. lo que se haga en materia de legislación tiene efecto en el sistema penitenciario. Y el segundo fenómeno que estamos atravesando, al ¿Ya? tiro, ¿Sí? no cierro la idea. No se preocupe. El segundo fenómeno es que tenemos efectivamente delitos más violentos que se están cometiendo y tenemos presencia de bandas organizadas al interior de los establecimientos penitenciarios. Y este es un fenómeno más reciente y un fenómeno del que también el sistema penitenciario se tiene que hacer cargo. Entonces, en resumen, tenemos mayor población penal, Claro. con un aumento significativo, y en segundo lugar tenemos presencia de Crimen organizado. personas más peligrosas al interior de los establecimientos penales, y en esos dos fenómenos tenemos un plan de trabajo y hemos estado trabajando arduamente para enfrentar esos dos fenómenos al interior de nuestro sistema penitenciario. Subsecretario, quizás lo último que me explica, la presencia de bandas más grandes o más peligrosas, nos hace entender la cantidad de cosas que se han encontrado entre 2022 y lo que hoy llevamos de 2023, cosa que se conoció hace pocos días atrás. Tras 17 allanamientos masivos, Gendarmería incautó 10.929 armas blancas, 27 kilos de droga e incluso, mira, casi 6.000 celulares y 3.000 litros de chicha artesanal. O sea, la verdad es que en las cárceles hay de todo. Habló justamente usted, señalaba que realizar estos procedimientos es clave para la seguridad penitenciaria, para tener penales seguros. Hoy tenemos penales seguros en nuestro país, toda vez que conocemos que se fabrican armas, se hacen armas blancas, teléfonos celulares, para qué decir, cosas que están prohibidos, pero están igual. ¿Nuestras cárceles son un lugar seguro o son, lamentablemente, una fábrica de delitos? Lo primero que la ciudadanía tiene que tener muy claro es que en nuestro país el control de todos los establecimientos penitenciarios lo tiene Gendarmería de Chile y por ende lo tiene las instituciones públicas. Eso es muy importante porque hemos visto que hay graves crisis que se han originado para el Estado de Derecho y la democracia en otros lugares, como por ejemplo lo que ocurrió en el año 2019 en adelante en Ecuador, donde precisamente surgieron crisis políticas relevantes porque las instituciones públicas o las instituciones de control penitenciario no tenían el control de los establecimientos penitenciarios. A nosotros tampoco nos ocurre que exista alguna cárcel en la cual una banda de crimen organizado tenga el control, como lo que ocurre con el PCC en Brasil, en las cárceles principalmente de Sao Paulo. Es decir, eso es lo primero que la ciudadanía tiene que tener claro y tiene que tener tranquilidad respecto a aquello. Lo segundo es que precisamente hemos encontrado esa cantidad de elementos prohibidos porque desde junio del año pasado nosotros iniciamos una política para mantener el control de la gobernanza al interior de los establecimientos penitenciarios, entendiendo estos dos fenómenos que les señalaba al comienzo, es decir, aumento de la población penal y mayor riesgo de la población penal producto de los crímenes que cometen. Iniciamos en junio del año pasado una medida, dentro de otras que hemos tomado, de allanamientos masivos que los realizan las unidades de servicios especiales, que son precisamente las que ustedes ven en la imagen, las unidades de servicios especiales de Gendarmería, al interior de los establecimientos penitenciarios del país de forma coordinada el mismo día y al menos uno al mes. En algunos casos hicimos más de uno al mes. ¿Subsecretario? Y eso nos ha permitido disminuir la cantidad de elementos prohibidos. ¿Ya? Por cierto, encontramos muchos elementos prohibidos cada vez que se hacen estos allanamientos, Claro. pero al incautarlos nos permite mantener también la tranquilidad y el control del establecimiento penitenciario, porque esos elementos prohibidos sirven para cometer delitos al Perfecto. interior, para poner en riesgo la vida de Sí. los funcionarios y también para cometer delitos al exterior de los Exacto. establecimientos. Usted nos decía el control de las cárceles. Hablemos de aquello. Fíjese que nosotros conversamos hace pocas semanas atrás con CIPER,
quienes revelaron que habían índices de corrupción en justamente Gendarmería, particularmente entre los años 2014 y 2021. Se abrieron 500 causas penales contra gendarmes por corrupción y tráfico de drogas, pero solo de las 500, en 49 de ellas hubo condenas. Según investigaciones de la Fiscalía Centro Norte, ¿cierto? Gendarmes han recibido hasta 820.000 pesos por ingresar droga. El riesgo, y aquí voy linkeando con lo que hablábamos recién, según el exdirector nacional de Gendarmería, el señor Cristian Alvear, es que el crimen organizado se tome el control de las cárceles. ¿Qué se va a hacer en materia de evitar la corrupción en Gendarmería, que es la institución a cargo de justamente las cárceles? Bueno, por cierto, efectivamente ese es un riesgo que tenemos. Nosotros no podemos estar tranquilos y tenemos que tomar medidas para que eso no ocurra, porque eso pone en riesgo nuestro Estado de Derecho, para decirlo de manera muy simple. Para eso hemos estado tomando un conjunto de medidas. Primero que todo, para evitar la corrupción al interior de Gendarmería, la semana pasada presentamos un proyecto de ley con el objeto de mejorar la unidad de investigación criminal al interior de Gendarmería y dotarla de más elementos para realizar su labor. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos que también dimensionar, Gendarmería de Chile es una institución gigante, por decirlo poco. Es una institución que tiene más de 20.000 funcionarios públicos y el reportaje de CIPER era en razón de varios años. 2014-2021, sí. Es decir, 500 causas en 20.000 funcionarios públicos en mucho tiempo, da cuenta de que efectivamente se están tomando las medidas, pero también hay que verlo en razón de la dimensión de la institución. ¿Ya? Perdón, muy cortito, señor secretario. Mauricio también le quiere preguntar algo, pero usted me dice, presentamos la semana pasada un proyecto de ley. No se logró avanzar en el famoso fast track legislativo con 13 medidas comprometidas a 75 días. ¿Se logrará avanzar en este proyecto de ley? ¿Qué cree usted? Yo creo que es una súper buena pregunta la que tú haces, porque nosotros sí hemos logrado avanzar en proyectos de ley respecto a Gendarmería. Yo daba un ejemplo. El año pasado nosotros patrocinamos una moción parlamentaria que establecía que era un delito el ingreso de teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios. Y esa medida legislativa que empezó a regir, porque se publicó la ley en noviembre del año pasado, nos ha permitido abrir causas penales, porque antes no era un delito, en contra de funcionarios de Gendarmería que han ingresado teléfonos celulares, incluso en contra de abogados que han ingresado teléfonos celulares, y por cierto en contra de otras personas que han ingresado teléfonos celulares al interior de los establecimientos penitenciarios. Perfecto. Hoy por hoy, dentro de las medidas legislativas que tú señalas, tenemos otro proyecto de ley que sanciona penalmente la tenencia de teléfonos celulares y también a los funcionarios y funcionarias de Gendarmería que no realicen las denuncias respectivas. Perfecto. Y ese es un proyecto que está en segundo trámite y lo tenemos dentro de las prioridades legislativas y estamos a puerta de sacarlo. Se nos va el tiempo, señor secretario, pero Mauricio Daza también quiere saludarlo y preguntarle algunas cosas. Mauricio. Yo sé que tenemos poco tiempo, pero hemos avanzado bastante en este año, hemos tomado hartas medidas, entonces por lo mismo las cuestiones pueden ser un poco largas. Sí, no hay problema, subsecretario. Gracias por acompañarnos esta noche acá en Tiempos Violentos. Quiero hacerle dos preguntas bien concretas, independiente del compromiso de aumentar las plazas dentro de los recintos carcelarios en nuestro país durante esta administración. No sé si es que ustedes tienen planeado llamar a algún tipo de concesión, ¿no?, para que privados puedan desarrollar algún tipo de proyecto para construir nuevas cárceles, como ya ha ocurrido, ¿no? Ya hace largo tiempo, pero efectivamente ha sido una experiencia que ha funcionado en nuestro país. Eso en primer lugar, ¿van a llamar o no a concesión? Y lo segundo, ¿tienen dentro de sus prioridades avanzar con los tribunales de ejecución de pena, que la verdad es una materia sobre la cual se ha debatido desde hace ya varias décadas? Hay proyectos desde la época del presidente Ricardo Lagos, pero la verdad que no han avanzado. ¿Esto está dentro de los planes de la cartera, hacerlo avanzar en el Congreso? Sí, parto por la segunda pregunta y actualmente en la Comisión de Constitución de la Cámara estamos trabajando precisamente en un proyecto de ley de ejecución de pena, en la que nosotros hemos comprometido como Ejecutivo que dentro del segundo semestre de este año vamos a ingresar una indicación para la creación de los jueces de ejecución de pena y tribunales de ejecución de pena. Es una mixtura, porque no en todos los lugares del país se requiere un tribunal, pero sí jueces de ejecución, y sí hay lugares, por ejemplo, en Santiago, donde debieran haber tribunales de ejecución. Entonces, estamos trabajando ahí con la Comisión de Constitución desde el año pasado. Este es un proyecto que se encuentra en primer trámite, es un proyecto efectivamente bien estructural. Nosotros como Ejecutivo estamos comprometidos, ingresamos
indicaciones importantes durante el año pasado y nos comprometimos a ingresar para la creación de estos tribunales y de estos jueces de ejecución en el segundo semestre, y es una de las grandes deudas que tiene nuestro sistema penal en materia de ejecución de pena, y que efectivamente es algo en lo que tenemos que avanzar, y además está en nuestro programa de gobierno, por lo cual esperamos de aquí al final del gobierno ya tener ojalá instalados los tribunales de ejecución de pena a lo largo del país. Y la primera pregunta, que la respondo en segundo lugar, tiene que ver con, nosotros tenemos un plan de infraestructura penitenciaria que se trata de hacer cargo de estos dos aspectos o de estos dos fenómenos que señalaba al comienzo, es decir, mayor población penal y mayor población penal de alto riesgo. Para lo primero, para la mayor población penal, nosotros estamos trabajando con una mixtura. Estamos, por ejemplo, en algunas de las cárceles concesionadas solicitando la ampliación de estas cárceles concesionadas para dar lugar a tener de aquí a lo que nos queda de gobierno, tener una ampliación rápida de estas cárceles. Entonces eso lo estamos trabajando con Alto Hospicio, con Antofagasta, Rancagua, y estamos evaluando Puerto Montt también, que son cárceles concesionadas, para ampliarlas y densificarla. En segundo lugar, tenemos también proyectos de construcción tradicional. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Calama, y tenemos el caso del Arenal, donde también estamos viendo la posibilidad de llamar a licitación para la construcción, ya sea o tradicional o concesionada en el próximo año. Estamos terminando la ejecución del diseño y llamar a la construcción. Pero asimismo tenemos la habilitación de cárceles que se construyeron de manera pública, tanto en La Laguna como una cárcel que se construyó bajo el modelo concesionado, que es el Manzano en el Biobío. Entonces tenemos un sistema mixto, por así decirlo. Estamos revisando los contratos de concesión porque prontamente muchos de esos grupos de contrato de concesión van a terminar, y hemos estado viendo la experiencia de estos 15 años en los cuales ha funcionado el sistema concesionado, y hay cierta coincidencia en el ámbito, por ejemplo, académico, y en la gente que ha trabajado esto respecto a que las cárceles concesionadas han sido un buen sistema, han funcionado mejor en algunos servicios, en otros no tanto, y es un sistema que nos permite construir cárceles a lo largo del país y tener buenas, sobre todo la conservación de los edificios, algo positivo en el caso de las cárceles concesionadas. Perfecto. Subsecretario Jaime Gajardo, le agradecemos el contacto con Tiempos Violentos a esta hora. Muchas gracias, que esté muy bien. Igualmente, hasta luego. Cuando gusten conversar más sobre el sistema penitenciario. Muchas gracias. Ahí está el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, conversando con nosotros. Marcelo Díaz, opiniones. Quería decir algo. Mira, primero tengo que hacer un acto de transparencia. Yo fui compañero de universidad del ministro de Justicia y soy amigo personal del ministro de Justicia, pero a Jaime no lo conozco. Lo conocí en la discusión, en el trabajo programático de la campaña del presidente Boric. Pero esta respuesta y lo que conozco de ellos, creo, no nos olvidemos que este es el segundo ministro de Justicia que tenemos en esta administración, ahí me da la confianza que tiene hace rato súper clara. La respuesta, Jaime, entiendo, milita en el Partido Comunista. Y su respuesta respecto a la pregunta que le hizo Mauricio sobre las cárceles concesionadas, yo, por ejemplo, tengo reparos profundos a la concesión de hospitales públicos. No la construcción de la operación, pero no me opongo a la concesión de cárceles. Pero es una respuesta pragmática, gente que tiene conciencia del problema, de que estamos al borde de una crisis mayor y que está dispuesto a utilizar toda la herramienta de la que dispone el aparato público para resolver esa crisis. Claro. No hay tranca ideológica. No hay carga ideológica, y hay conciencia del estado del arte, que es crítico en materia carcelaria. Yo tengo harta fe en que este tándem Cordero-Gajardo va a orientar de manera eficaz, y yo no sabía que estaba el proyecto en discusión en la Comisión de Constitución, han comprometido indicaciones. Si esta agenda que anuncia sintéticamente el subsecretario en este programa se hace efectiva, yo creo que estamos en condiciones de decir que tenemos una hoja ruta que nos encamina hacia una salida, no la salida. Claro, ojalá así sea. Patricia, ¿qué le parece a usted lo que nos plantea el subsecretario? Sí, yo comparto lo planteado. No fui compañera de ninguno de los dos, pero me parece que el Ministerio de Justicia tiene una conducción bastante acertada, que creo que hace un énfasis que me parece relevante y que no siempre resulta, que es poner lo técnico en el centro. Conversábamos acá con Eli. Yo entiendo la política y su rol, lo imprescindible que resulta para conducir un país, que la política esté y genere modificaciones, cambios y visiones, por supuesto, de quienes ganan democráticamente. Pero me parece que lo técnico, la especialización, la definición rigurosa de qué es lo que realmente se tiene que hacer, teniendo sobre la base la evidencia, lo que demuestra resultados, es imprescindible para que realmente cambiemos en la línea de la modernización del Estado, pero impactando en la vida
de todos quienes vivimos en este país de manera real. Si ese es el punto. Cuando Marcelo hablaba del populismo en términos genéricos, el peligro de eso está puesto en la creencia irreal de la ciudadanía de que con esa oferta y ese titular va a lograr cambiar sus condiciones de vida. Cuando quienes sabemos y hemos estudiado y nos hemos preparado en los distintos ámbitos, sabemos que eso no va a resultar. Entonces, mi invitación, que creo que trataba de hacer desde la Defensoría de la Niñez y que cada vez que pueda lo voy a seguir haciendo porque tengo una responsabilidad personal con el país, porque quiero un país mejor, es que nos comprometamos con que lo técnico, lo basado en evidencia prime. Es la única manera de que avancemos de manera real, logrando que las vidas de las personas que viven aquí sean mejores, que es lo que yo entiendo, todos quienes están en la política quieren. O sea, yo no quiero pensar que hay gente que está en la política para no hacer eso. El punto es que no todo resulta. Y no puede ser a cualquier costo, menos si ese costo los pagan las personas en nuestro país. Claro. Elizabeth. Sí, y hablando, con lo comentábamos, nos hicieron callar, de hecho. Perdón. Es importante entender que mucho miedo en la población, en los políticos, es hablar con la verdad. Y cuando nosotros utilizamos el lenguaje correcto, vamos a darnos cuenta que la realidad claramente supera la ficción y que en este tipo de materia y en las problemáticas reales de la ciudadanía la tenemos que ver con tal altura de mira que no debemos tener miedo a lo que debemos hacer, al deber ser. Entonces, cárceles necesitamos, los delincuentes son delincuentes. Necesitamos definitivamente mejores sistemas de reinserción social y de prever el delito, de darnos cuenta de que tenemos que no quiero usar la terminología necesitamos priorizar qué es lo que debemos hacer para tener una sociedad mejor. Y mientras perdamos el miedo al discurso real, vamos a poder avanzar. Mauricio Daza. Sí, a ver, la política siempre se dice, tenemos que valorar la política también. Pero es como decir de que la política es populismo, y la política de verdad no es populismo. La política de verdad es básicamente tomar, ¿no?, lo que son las inquietudes de la ciudadanía por parte de quienes están a cargo de la gestión del interés público desde el Estado y articular una respuesta. No simplemente el clamor, ya sabe que yo quiero que maten a todos los delincuentes. No, pues el problema de esa persona que puede sentir, pero muy profundamente ese reclamo, es porque hay un fenómeno de delincuencia desbocado en su comunidad. Entonces, la labor del político no es llegar y decir lo que dice la señora Juanita, entonces presentemos un proyecto de ley para matarlo a todos, para castrarlo a todos. No, es básicamente tomar ese problema, entenderlo y articular una respuesta a partir de la evidencia. Nosotros cuando empezamos este programa, hace ya algunos meses atrás, nosotros empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un programa sobre temas de seguridad. Por eso le pusimos tiempo violento, porque son tiempos violentos. Y lo primero que dijimos, lo vamos a hacer desde la evidencia. Y vamos a empezar a requerir a distintas entidades públicas y privadas acerca de evidencia, acerca de información. Oiga, ahí constatamos el primer problema, la falta de información. No hay antecedentes de calidad que den cuenta acerca del fenómeno delictual. En cierta manera, por una desidia, ¿no? Y eso también da cuenta de la mirada que existe acerca de esta materia. Además, en un contexto, fíjense, donde nosotros ya sabemos que la cárcel es un recurso escaso. En un país, porque digámoslo, no somos Suiza, aunque nos creemos los jaguares de América Latina, no. Somos un país tercermundista, subdesarrollado, que tiene muchos problemas y pocos recursos. Bueno, un recurso escaso es la cárcel. Y por lo tanto, ese recurso escaso hay que gestionarlo de una manera inteligente. ¿Para qué? Para que precisamente aquellas personas que deban estar privadas de libertad lo estén porque efectivamente constituyen una amenaza para la seguridad de la sociedad, de las víctimas de las investigaciones, o porque los delitos que han cometido son de una gravedad tal que se requiere, ¿no?, por distintos motivos de prevención, ¿no?, el que estén privados de libertad. Pero miren lo que ocurre. Tenemos un problema con la inmigración ilegal. Oiga, hagamos que la inmigración ilegal sea delito. ¿Usted sabe lo que ocurre si la inmigración ilegal es delito? O sea, estos 49.000 presos, ¿no?, en un contexto donde tenemos 42.000 plazas, suben a 100.000. Claro. Y ahí El sistema colapsan se las colapsa. cárceles y ahí el sistema colapsa. Entonces, muchas veces se proponen estas medidas, ¿no?, con mucha intensidad por parte de personas que tienen un rol político y deben tener responsabilidad, lo hacen de manera irresponsable. Y al final lo que están haciendo es profundizar el problema
insisto, en un contexto donde de alguna manera el debate público se ha degradado de una manera muy importante y eso es responsabilidad también de quienes están en el Estado y que debiesen cambiar un poco esa perspectiva. Oye, respecto al subsecretario Gajardo que conversaba con nosotros, presidente del Instituto, del Centro de Alumnos Instituto Nacional, abogado de la Casa de Bello y además, como decía Marcelo, es comunista de toda la vida. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. No se vayan, estos tiempos violentos.